lindo el tiempo de oración que tenemos aquí a las 10:30. Y justo hoy día el hermano Pedro dio un buen preámbulo al libro de Eclesiastés, y realmente lo que vamos a ver hoy día es el sentir de estar saciado de lo que hacemos o no estar saciados. Si tenemos hambre, comemos. Gracias a Dios, hasta que estamos saciados, y a veces demasiado. Pero pensando en lo que estamos dirigidos hoy día en el pasaje en Eclesiastés capítulo 1, vamos a ver un asunto de la sabiduría. Y ese capítulo, esas palabras de Eclesiastés nos muestran como una aflicción, porque no quedamos saciados al fin de mucho conocimiento y sabiduría. Y eso, por título hoy día, eso es lo que podemos ver acerca de el título, que la aflicción de la sabiduría, clasificándolo humana. Porque como escuchamos hoy también, Dios puede saciar cualquier necesidad, pero nuestra propia sabiduría no puede. Y en eso vamos a ver y va a ser visto y revelados en el pasaje de hoy día. Pero un breve resumen de la semana pasada. Piensa en esto conmigo un momento. Los niños, bueno, hasta los adultos como yo, nos gusta ya soplar burbujas. Y ahí cogerlos y correr y ver quién coja primero y ¡pah! Se va. ¿Y qué tiene en la mano después de la búsqueda? Nada. Vacío. Vanidad de vanidades, como decimos o escuchamos la semana pasada. Un vapor ya se desapareció. Y podemos coger 100, 200 y al fin del tiempo de jugar no tenemos nada. Pero algo más real para nosotros. Tanto tecnología, tanto conocimiento, tanto avance en el electrónico que tenemos hoy en día. Y podemos ir, o alguien dice, voy a ir a ver la televisión, y 5 minutos después vuelven. ¿Qué pasa? No hay nada. 50, 100, 200 canales, cualquier cantidad de videos en YouTube. Estoy aburrido, dicen los niños. Ya entonces anda ya a la cocina y jugar con las ollas. Pero después de tanto conocimiento y sabiduría, quedamos con nada. Porque nosotros mismos buscamos la satisfacción de las cosas mundanas. Y como escuchamos la semana pasada, el enfoque es, todo es temporal. Pero nos gusta buscar estas cosas. Si podemos ponernos de pie, después de encontrar Eclesiastés capítulo 1, versículos 12 a 18. Eclesiastés capítulo 1, versículos 12 a 18. Y permítanme leer ese pasaje. Bueno, comenzando versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 14. Miré todas las obras que se hace debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Señor,
llénenos de su Espíritu hoy día. Sí, Señor. Hasta ver y entender esas palabras. Claro, tenemos conocimiento del idioma, pero el sentido y el significado viene de usted. Señor, estamos aquí para buscar su enseñanza y que su Espíritu Santo está presente en mí mientras que presento lo que usted ha preparado en mi corazón. Y que cada uno aquí que conoce a usted como Señor y Salvador, con el Espíritu Santo que mora en él o ella, puede entender como nunca su palabra. Y si hay alguien o algunos aquí hoy día que nunca ha puesto su fe en usted y solo usted, Señor, para el perdón de su pecado, para tener la vida eterna, para darle la gloria que usted merece, Señor, llega a sus corazones, sus mentes hoy día, para que puedan entender lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por su palabra, lo que vamos a ver hoy día, y que le agradamos en buscar su manera de vivir y los cambios que usted quiere en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento. Como ese es el segundo mensaje de ese libro de Eclesiastés, un breve repaso para los que nos tuvieron, para ponernos en mente lo que escuchamos y vimos en los primeros 11 versículos. Que la vanidad es algo sin sentido, o sea, no tiene algo, es un vapor que viene y va enseguida. Y vimos 3 partes en los primeros 11 versículos. Que las generaciones del hombre se pasan. Segunda cosa, que el ciclo del mundo, el ciclo de las aguas y del clima y el sol y el viento da su ciclo, su repetición constantemente. Nosotros no tenemos nada que hacer con esto. Y también la repetición del esfuerzo humano y su vacío o manera de quedarse vacíos después de sus búsquedas, que nadie se recuerdan de sus obras. Pero llegamos hoy día al versículo 12 y aquí dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y como ya fue explicado la semana pasada, es bien conocido que era el rey Salomón que está escribiendo esto. Hay unas diferencias y algunas maneras de ver que era alguien más o una colección de escrituras, pero por mayor parte podemos decir y entender que eso fue del rey Salomón. Y aquí en el versículo 12, como él dice, yo, el predicador, comparado con el versículo 1 que dice lo mismo, tiene otro enfoque aquí en el versículo 12. Y aquí podemos entender desde el primer versículo 1, yo tengo derecho de hablar de estas cosas. Mi padre era un rey. Yo soy un rey. Entonces yo puedo hablar de esas cosas de realeza, cosas de altura, de conocimiento que tenía desde que nací y la educación que recibí y la carga que yo tenía como rey. Y podía hablar con un buen entendimiento de esas cosas. Pero aquí en el versículo 12 dice las palabras: fui rey sobre Israel en Jerusalén. Está diciendo, yo tenía una carga específica. Y en esa carga yo podía entender, yo podía dedicarme a ciertas cosas como rey que nadie más podía hacer. Entonces es una manera de dar para creerle mejor, para dar un entendimiento que puedo confiar en las palabras. Él sabe de lo que está hablando. Y Él quiere posicionar esto para nosotros, para que podamos entender, ¿sabe qué? Él sí tiene entendimiento en estas áreas. Entonces, aquí podemos ver que Él está diciendo estas cosas de sabiduría que vamos a ver en estos versículos. Y su manera de entender, cómo llegó a entender esas cosas con tanta sabiduría. Y él dijo en versículo 13, y di mi corazón
ver en la pantalla algunas cosas. Y di en mi corazón. Vamos a ver cada trozo de ese versículo y el significado de su jornada del entendimiento de la sabiduría. Y comenzó a decir eso. Y di en mi corazón. ¿Qué quiere decir esto? Propuse y dirigí mi atención y esfuerzos. O sea, eso fue mi deseo para entender acerca de la sabiduría. Y no era una ligera intento, sino solo de corazón, el centro de la vida, de voluntad, emociones y pensamientos de una persona es su corazón. Y él se dedicó en total para entender de la sabiduría. Y es decir, todo lo que tenía. Entonces, eso fue su propuesta, su dedicación, sin variarse, voy a entender de la sabiduría, del conocimiento de las cosas alrededor de mí. Y decía en la segunda frase, a inquirir y buscar. Y para ver el entendimiento o entender esa palabra, inquirir, es la palabra darash. Pero para pensar en esto, lo que dice aquí, pisar o frecuentar, por implicación, buscar o preguntar, no es algo ligera, como decimos antes. Pero ve esas palabras de otras maneras como están usadas para entender la profundidad que él se dedicó a entender la sabiduría. Alzar, andar en búsqueda de, consultar, cuidar, demandar, deseado, escudriñar, hacer averiguar, inquirir, mendigar, pedir, perseguir, preguntar, procurar, registrar. Eso es algo, un evento en su vida que fue totalmente dedicado. Si yo hubiera hecho 10% de esto en la universidad, lo hubiera graduado con honores. Pero ni esto dice. Pero al pensar la magnitud con que él se dedicó a inquirir y de ahí buscar, a poner eso en la pantalla, buscar de nuevo, que significa ir a raíz del asunto, examinar y investigar. Si estuviera en la universidad, ya estaba consiguiendo su PH, porque era una investigación intensiva acerca de la sabiduría, fue su tesis. Pero como podemos entender y seguir, ¿de qué manera? Con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento y con inteligencia. Llegar a la raíz, ser sabio y hacer más sabio, es la palabra aquí, sabiduría. Pero si puede ir conmigo a Primero de Reyes, de donde venía una gran parte de ese deseo para buscar la sabiduría. Entonces, el Primero de Reyes, capítulo 3, no está en la pantalla porque vamos a leer la mitad del libro. El Primero de Reyes, capítulo 3, y versículo 5, podemos ver el comienzo de ese deseo, que dice lo siguiente. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y les dijo Dios, pide lo que quieres que yo te dé. Y ahí en los versículos siguientes dice, todo lo que Salomón hacía y todo lo que estaba confrontando en esa situación de ser rey, un joven, y estar en la sombra de su padre David. Y él buscó sabiduría. Y desde el versículo 9 vamos a ver la respuesta de Dios a Salomón. Dice ahí versículo 9, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti
muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no había antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Era el gurú de sabiduría. Y no es que solamente cayó y entró en su mente, en su ser, en su corazón. Dios también le dio el deseo de buscar. Y como vamos a ver aquí hoy día, no todo es malo de la sabiduría, pero es la perspectiva y el fin con que buscamos esa sabiduría. Entonces ya tenemos el fondo, cómo así que él está buscando y tiene tan gran afán para buscar la sabiduría. Volvemos al versículo 13. Después de con sabiduría sobre todo lo que hace debajo del cielo. Entonces, con todo lo que se hace habitualmente, lo que cada persona hace practicando todos los días. Cada uno tenemos una rutina específica. De un día al otro sabemos lo que vamos a hacer. Y necesitamos sabiduría para cumplir estas cosas. Si uno es profesor, tiene que prepararse para dar las clases. Si uno es gerente, si uno es abogado, cada día tiene que confrontar cosas distintas. Y eso es lo que él está diciendo, sobre todo lo que se hace debajo de los cielos. Y esto está usando varias veces en el libro de Eclesiastés, debajo del cielo, que significa simplemente lo que hace cotidianamente aquí en la tierra. Debajo del sol, no están los cielos, lo que el ser humano hace. Y eso es lo que él está diciendo. Yo, con sabiduría, yo busqué sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y podemos ver aquí en la pantalla, o sea, ¿qué era esto? Fue un penoso trabajo. Y podemos hacer el paralelo con lo que Adán tenía que hacer físicamente a lo que Salomón está diciendo aquí en su ser. Era un trabajo que el hombre está llamado a hacer, fue destinado por el Señor para hacerlo. Y aquí en Génesis capítulo 3, por favor, de versículos 17 a 19, dice lo siguiente. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Salomón aquí en el versículo 13 está diciendo, es un penoso trabajo, no labor en el campo, cultivando las cosas, pero las cosas que entran en nuestras mentes, las cosas diarias, cotidianas que tenemos que hacer. Las cifras, por lo menos en Estados Unidos, 2 a 3% son dedicados a la agricultura, pero los otros 97% también, inclusive los hacendados, sufren de esta búsqueda de sabiduría. Y eso está entendiendo bien el predicador, el Salomón. Y continuando al versículo 13 dice, dio Dios a los hijos de los hombres, a todo humano, todo ser humano. Y al terminar el versículo, para que se ocupen en él. Y esa palabra ocuparse es obrar, pero sufrir, forzar, humillarse delante de algo, molestar y someterse. Esa es nuestra ocupación diaria. Y solo para pensar un segundo, ¿de qué está hablando? O sea, yo sufro por buscar y obtener sabiduría.
pensando en lo bien, sí. Lo más que sabemos, como dice, vamos a ver en el último versículo, lo más que sabemos, lo más dolor que tenemos a veces. ¿Qué decimos? Mejor que no hubiera escuchado esto. Las noticias diarias es área depresiva. Pero lo más, seguimos buscando estas cosas. ¿Para qué? Para tener más conocimiento, para que podamos conversar con nuestros compañeros cuando llegamos al trabajo. Uy, ¿leíste eso anoche? ¿Qué sucedió? Y a veces son pertinentes aquí, pero por mayor parte pensamos bien. No tenemos nada, no podemos hacer nada. Podemos orar en este instante y ya. Pero para seguir hablando y conversando por mucha sabiduría, conocimiento de la situación, ¿qué nos sirve? ¿Y qué sirve a las personas que están sufriendo de un acto así? Pero es nuestra tarea, dice, para ser ocupados en la búsqueda y conocimiento de sabiduría. Vamos al versículo 14 en Eclesiastes 1, y dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, todo, no una parte, todo. Toda la búsqueda de la sabiduría humana es aflicción del espíritu. Y esa frase hay que entender, significa perseguir el viento, está traducido en otros lados, pero ese es el significado literal. O sea, aflicción del espíritu. O sea, dentro sí me duele. Y esa es la aflicción del espíritu, perseguir el viento. También la vanidad, lo que no tiene sentido. O sea, yo tengo un título universitario, gracias a Dios, pero ya me aplico nada de que aprendí en la universidad. Fui ingeniero agrónomo, chao. Cuando vine al Ecuador, chao, agronomía. Tenía que aprender otra área, gracias a Dios. O sea, podía conseguir otro trabajo, pero en este sentido, eso no fue vanidad hasta aquel momento, pero ahora no me sirve para nada. Se evaporó. Y esa palabra mirar, miré todas las obras, o sea, estimé, discerní estas cosas. De nuevo, es otro nivel para Salomón, para el predicador aquí. Y eso para dar pequeña atención a Proverbios 18:15, que dice: el corazón del entendido, pero se puede poner en la pantalla, el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. No hay nada malo en buscar la sabiduría, pero con propósito. No solamente para conocer, pero para usarlo, porque mucho conocimiento sin usarlo es vacío, es vanidad. Pero podemos ver al grado en Proverbios, si puede abrir sus Biblias a Proverbios 24, podemos ver la intensidad con lo que él dice aquí: a mirar y observar y contemplar las cosas de la vida que él buscó, que él quería saber debajo del sol. Y Proverbios capítulo 24, versículos 30 a 32, dice lo siguiente: pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Versículo 31. Y he aquí, por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruido. Ve el detalle como él, como rey, vio y observó y miró a estas cosas. O sea, no era la ligera. Y versículo 32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿De hacer qué? Para ver un ocioso y muchas malas hierbas, y algo desatendida. Pero él quería observar y entender las cosas. Por eso dije antes, si yo observaba las cosas así en mis estudios o en la vida diaria ahora,
¿cuánto más voy a tener? ¿Cuánta capacidad más voy a tener para entender la situación de otras personas y para llegar al lado de ellos? Buscar la sabiduría en sí no es malo, es amoral, pero la manera y el fin que queremos buscar de esto puede ser el gran problema, y es el gran problema. Y en la pantalla ahora, ese es un letrero que yo tengo que pertenece a lo que dice aquí el Salomón, y fue escrito por un misionero a India, se llama William Carey. No tengo miedo al fracaso, tengo miedo de tener éxito en las cosas que no importan. Él encontró mucho sufrimiento en India, muchos desafíos, muchas barreras de llegar y compartir el evangelio con ellos. Y dice, ¿sabe qué? Si fallo, pero voy a seguir intentando por la sabiduría de Dios, pero si tengo éxito en algo, debe tener valor. Al fin vale la pena para que yo pueda decir, yo serví al Señor en esto y no a mí mismo, o no daba algo vacío a los demás para que ellos mañana no cambia nada en su vida. Entonces esa es la manera que buscamos y usamos la sabiduría. Entonces esto aquí, esos versículos, ahora con versículo 15, en Eclesiastés capítulo 1, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Sentado en mi oficina contemplando estas cosas de torcido y enderezarlo, la puerta, la entrada, son dos puertas antiguísimas de eucalipto. Si sabe algo de eucalipto, es una madera sin rendirse para nada. Y es grueso, y es torcido. Entonces no cierra bien la puerta. Entonces, yo con mi suegro ya no sé cuántos días ya intentamos mojar y poner peso y moverlo y posicionarlo y hacerlo recto. Olvídelo. O sea, eso no hay como poner recto, no hay como enderezarlo. Quedó torcido. Y ahí está lindo. Pero no hay cómo ponerlo recto. Y eso es así muchas cosas en la vida. Esas palabras miden la sabiduría como la capacidad de resolver las cuestiones de la vida. Y a pesar de los mayores esfuerzos del hombre, habrá cosas torcidas que quedarán sin rectificar. Y eso habla de las cosas tanto moral como las cosas cotidianas y problemas que encontramos todos los días. No podemos corregir todas las cosas. No está dado a nosotros para hacerlo. Y por causa, hay que entender bien, por causa del pecado, que es oposición a la voluntad de Dios, he aquí un aspecto de gran frustración por parte del hombre. Porque queremos resolver todo por nuestra manera. Queremos arreglar los problemas de las otras personas y más los nuestros. Pero aquí es esa frustración para el hombre debajo del sol. Primero, el hombre es incapaz de completar lo que falta para lograr la felicidad. Adán y Eva querían tener una vida más completa y comieron el fruto prohibido. Y no le llegaba la satisfacción de la vida. Somos incapaces de satisfacernos por completo. Segundo, el hombre debajo del sol es incapaz de resolver los problemas. Solo viendo el virus de COVID, no desapareció, está alrededor de nosotros ahorita. Y jamás no tenemos el entendimiento hasta ahora cómo destruir un virus por completo. Podemos controlar los síntomas, podemos protegernos y todo, pero no podemos erradicarlo. También en general no podemos ni crear ni prevenir la lluvia, como podemos ver en todo el mundo. No es posible.
Cosas terribles que están sucediendo aquí por falta de lluvia. En la parte de Estados Unidos donde vivimos hay bastante, incendios también por la sequía. Y vamos a Europa y está algo terrible que hemos visto en esta semana. No hay cómo prevenir y poner y enderezar esos problemas que están torcidos. Pero eso ofusca al ser humano. Pero lo que debe ofuscarnos más, el hombre es incapaz de rectificar por sí mismo todo lo relacionado con la vida de un hombre pecador, que todos somos. A reconciliarnos con Dios por nuestra propia hecho imposible. Y muchos dicen, no, ni hay Dios. Otros dicen, yo estoy buena persona, yo estoy cumpliendo lo que debo hacer. Si sigue las palabras de sabiduría aquí, jamás va a agradar al Señor. El hombre no lo puede hacer. Entonces esa es gran área de frustración para el ser humano. Para ver esos versículos en la pantalla, Mateo capítulo 6, versículos 27 a 29, podemos ver que dice, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y a esto llega, Salomón por fin lo entendió. Esa es vanidad de vanidades. Yo no puedo hacer, a pesar de toda la sabiduría que tengo, yo no puedo poner bien todas las cosas. Más que lo Dios me dio para hacer, porque Él es soberano. Y eso es lo que tenemos que entender acerca de los límites de la sabiduría. Hay propósito en ella, pero tiene sus límites. Continuando en Eclesiastés capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción del espíritu. Abre sus Biblias conmigo a 1 Reyes de nuevo, capítulo 10. Porque aquí cuando dice, parece orgulloso, ¿no es cierto? Yo he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Así fue la promesa de Dios a él. Y cumplió por testimonio de otra persona. Y eso es lo que vamos a ver aquí, un testimonio de otra persona de la sabiduría que él mostró a una reina. Y 1 de Reyes, capítulo 10, versículo 1. 1 de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Versículo 3, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Aquí vino alguien desde lejos, dice del suroeste de la península de Arabia Saudita, o sea, ahí fue, de esa distancia viajada. Escuchó de su fama de sabiduría y quería probarle. Y él cumplió todo lo que ella podía tirarle a él para su sabiduría. Vamos al versículo 6 y vamos a ver la respuesta de ella, de la reina. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad.
es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Pero ahora el versículo 9 es un buen propósito de buscar la sabiduría y compartirlo. Dice aquí, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. No está demostrando que fue una conversión de ella a creer en el Jehová, en el Dios de Salomón. Pero ella sí reconoció lo que él propuso y ella sabía que vino de Dios. Y aquí no el Dios de pacto, no el Dios de reconciliación. Todas las referencias aquí en el libro de Eclesiastés refieren a Elohim o un Dios todopoderoso, sobre todo. Y eso podemos entender que ella sí reconoció a él, pero no creía en él, no puso su confianza y fe en él. Pero por lo menos fue dirigido a entender, hay un Dios sobre Salomón y no fue el Dios de ella misma. La sabiduría y el conocimiento del hombre le permita dividir un átomo para crear una fuente de energía increíble, increíblemente limpia y eficiente, pero también le permite matar a miles o incluso millones en un solo acto. ¿Qué hacemos con la sabiduría? ¿Para el bien o para el mal? ¿Para traer atención a nosotros o para apuntar a los demás al Señor Dios Todopoderoso, que sí puede hacer y reconciliarse a Él por medio de sus pecados? Uno puede tener toda la sabiduría del mundo, pero la sabiduría en sí no tiene la capacidad de arreglar una relación rota entre padre e hijo, ni un matrimonio. No, eso requiere amor, perdón y humildad, no mera sabiduría. De nuevo, ¿para qué buscamos la sabiduría? ¿Para resolver o para ponernos más alto que los demás? Cuando Salomón trató de comprender la vida por investigación empírica, como dice aquí, o sea, como podemos entender, o sea, por la circunstancial, algo encerrado, que él estaba buscando la sabiduría sin hacerlo a la luz de la sabiduría y el propósito del Señor, quedó ofuscado. Otro ejemplo aquí, a través del conocimiento y desarrollo de la tecnología podemos transmitir información vital, médica, vital, meteorológica y de cualquier tipo de emergencia con solo un pulsar de un botón. Pero todo ese conocimiento y sabiduría y avance tecnológico no impide que la extorsión instantánea, la pornografía, los chismes y el bullying lleguen a cientos de millones de personas todos los días. No, la sabiduría humana tiene en efecto sus límites, porque no sabemos cómo manejar esa sabiduría cuando lo vemos humanamente y lo usamos para las cosas más viles. El último versículo 18 de ese capítulo, porque en mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Uno quiere más, o sea, no es suficiente. Pensando en el dinero, también aplica a la sabiduría. No, quiero más. Quiero un vacío. No es suficiente. Y cuando tengo, ¿y ahora qué más? ¿Ahora qué hago? Porque no satisface en sí la sabiduría humana. Y un ejemplo,
Solo en estos días, conversando con unos amigos, tenía que transcribir unas entrevistas en varias partes del país, del Ecuador, acerca de un asunto. Y a traducir esto, tenía que escuchar cada vez más y más con todo detalle para transcribirlo perfectamente. El contenido de lo que entienden de un asunto aquí en Ecuador, ellos han dicho, mejor si no hubiera escuchado estas cosas. La realidad de la corrupción, de la violencia y varias cosas en este país era terrible, o sea, era un gran peso. Perfectamente añade dolor y era mucha molestia en sus corazones para escuchar y tener que hacer esa tarea que pareció sencillo, pero el conocimiento de todo esto fue un gran peso para ellos. Y así nos lleva a nuestras conclusiones de ese pasaje hoy día. En Santiago, aquí en la pantalla, Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18, dice lo siguiente, para terminar una nota positiva. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo lo dejo a usted para llegar a sus conclusiones entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de lo alto. Pero no quedamos así. Un versículo más para ver de Colosenses capítulo 2, versículos 1 a 4. El propósito de la sabiduría de Dios cuando llega a una persona que quiere poner su fe en Él. Versículo 1 de Colosenses 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo sabía que eran personas ahí enseñando otro evangelio, una falsa doctrina acerca de la reconciliación que solo Cristo podía darles. Pero esta sabiduría de las buenas nuevas es lo que cada persona tiene que llegar y afrontar en su vida. Hermanos, estamos buscando la sabiduría de lo alto para transformar nuestras mentes, para formar nuestras prioridades en nuestras vidas cortas por y para Él. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro deseo. Primero conocer su sabiduría y de ahí ponerlo en acción, en movimiento, con mucha oración y amor con los demás. Amigos, si nunca han puesto su fe en la obra sacrificial del Señor Jesús, si nunca ha creído en su poder de reconciliarse usted a Él, por favor, conversa con Pastor Diego, conmigo, con otra persona aquí, para dirigirle y revelar estas buenas nuevas, esta sabiduría de esperanza que cada uno podemos tener a través de la sangre de Jesús y su sacrificio por nosotros. Oremos.